a través de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacias. Les da la más cordial bienvenida a la videoconferencia La importancia de los herbarios en la investigación científica. Esta actividad es coordinada por el Grupo de Investigación en Productos Naturales de nuestra unidad académica. Les saluda el licenciado Carlos Enríquez, docente e integrante de este grupo de investigación. A nuestros participantes solo mencionarles algunas recomendaciones o normas antes de iniciar la videoconferencia. Van a mantener sus micrófonos apagados para evitar los ruidos e interrupciones, ¿verdad? Mantener sus cámaras encendidas si lo desean. Y la dinámica de preguntas y respuestas las abordaremos al final de la presentación. Pueden hacer sus consultas vía chat desde la plataforma de igual manera si lo desearan. En este momento tengo el gusto de presentarles a nuestros expositores de esta tarde, la licenciada Rina Fabiola Díaz, asistente de investigación del herbario Paul Stanley de la Escuela Agrícola Panamericana El Zamorano, y al licenciado Johan David Reyes, que él es botánico y también es adscrito a lo que es la Edge High University, ¿verdad? La licenciada Reina Fabiola Díaz, actualmente es pasante de la maestría en botánica de la Escuela de Biología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciada en biología también de nuestra alma mater, de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, y en la actualidad trabaja, como lo mencioné anteriormente, como asistente de investigación en el herbario Paul Stanley de la Escuela Agrícola Panamericana. Ella ha realizado varias publicaciones relacionadas con botánica. El licenciado Johan David Reyes es licenciado en biología, una edad de 24 años, tiene una alta pasión por la botánica y la ficología, y se ha desempeñado como investigador asociado a la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano por 4 años, y ahora también asociado a la Universidad Edge Hill del Reino Unido. Es autor de 7 artículos científicos, colaboradores de 2 publicaciones en grupo en ecología vegetal, liderado por Michael Klesler en Zurich, Suiza. Ha sido también partícipe en proyectos de investigación con el proyecto de Ciudad Blanca del Instituto de Antropología e Historia, inserción de Honduras en el campo de la biología sintética del Instituto Hondureño de Ciencia y Tecnología e Innovación, patrones de distribución de los helechos en el Parque Nacional Celaque, de la ONG Rutherford Foundation, y actualmente co-coordinador de los proyectos de helechos de Honduras de la Edge High University. Finalmente, ha sido ponente en conferencias nacionales e internacionales en países como El Salvador, Estados Unidos y Brasil. Sin más preámbulo a lo que es esta primera participación de mis compañeros, colegas y amigos, estimados amigos, los dejo en primera instancia con la licenciada Rina Fabiola. Muchas gracias, Carlos. Yo tengo que compartir desde la computadora, ¿verdad? La presentación. Así es. Ok. Sí. Listo. Entonces. El tercer icono, donde hay una flecha hacia arriba. Sí, estoy dándole y ya voy a compartir. Un momento. ¿Está cargando? A ver. ¿Me avisan, por favor? Ya se observa, Rina. Se observa. Ok, bueno. Muchas gracias, Carlos, por la presentación. Bienvenidos a todos los que están presentes y disculpas, ¿verdad?, por la tardanza. Entonces vamos a tratar de maximizar el tiempo porque podamos, pero siempre pues tratando de que obtengan toda la información que sea de mucha utilidad para ustedes. Como bien Carlos mencionaba, pues yo trabajo en el herbario Paul Stanley de la Universidad de Zamorano. Entonces la idea de invitarme a esta charla pues es justamente que vean un poco el trabajo dentro de un herbario, y pues mi participación va a estar basada también en lo que se hace o en lo que se ha hecho con este herbario a nivel local. Entonces,
quiere arrancar esto, listo. Ok. Entonces, bueno, voy a explicarles un poquito lo que es un herbario. Imagino que muchos de ustedes ya están empapados con esto, pues, la mayoría serán estudiantes de la Universidad Autónoma, otros incluso docentes ya, entonces, y quizá del área de la biología, carreras afines, entonces han tenido la oportunidad de visitar tal vez el herbario de la Autónoma, pero pues igual he querido más o menos mencionar de qué se trata o de dónde viene incluso la historia de los herbarios. Y, por ejemplo, en la antigüedad, la palabra herbario se utilizó para designar un libro donde se describían principalmente plantas medicinales y sus usos. De hecho, el interés en registrar todas las plantas así de una manera sistemática comienza por el uso medicinal que se les daba a las plantas, ¿verdad? Vemos que realmente las plantas han estado en nuestra vida desde que comenzó. Entonces, así empieza observar, así empieza ese registro sistemático de las plantas. Y también ya cuando se empieza a estudiar la botánica como tal, a enseñar la botánica, a decir, diferenciar, por ejemplo, plantas y estructuras entre plantas, entonces también se utiliza este tipo de libros y también se denominaron herbarios. De hecho, la recopilación sistemática, como les mencionaba, viene probablemente desde Aristóteles y luego sus discípulos. También estos libros de plantas medicinales fueron escritos, muchos en la Edad Media. Uno de los más importantes, por ejemplo, que se conoce es una obra de Dioscórides, que se conoce como de materia médica, perdón. Entonces por ahí comienza la historia de registrar estos usos de manera ya más organizada, ¿verdad? Ordenada. Y en la actualidad también tiene una doble connotación la palabra herbario, porque por un lado se refiere al espacio físico, en donde están todas las muestras ahí preservadas, conservadas, y a la colección como tal, es decir, a las muestras, a esas plantas que ya han sido prensadas, montadas, identificadas, etiquetadas y depositadas bajo un sistema de clasificación. Muchos herbarios tienen un sistema no determinado. Actualmente se está utilizando mucho el APG, que por ahí en una charla anterior, hace unos meses, el máster José Linares nos explicaba un poquito, ¿verdad? Si algunos de ustedes estuvieron presentes por ahí, él nos explicaba que este APG pues es un nuevo sistema de clasificación basado sobre todo en biología molecular y en filogenia, las relaciones filogenéticas que hay entre los grupos. Pero hay algunos herbarios, como por ejemplo este, que es el Zamorano, que todavía pues utilizan un sistema un poquito anterior a estas relaciones filogenéticas, pero funcional realmente, todavía se también guardan ciertas relaciones los grupos en estas clasificaciones, y lo que sucede es que cambiar un gran herbario a un nuevo sistema de clasificación pues resulta un poco complicado. Pero lo más importante es, al final del día, es que estas muestras, toda esta colección se preserve de la mejor manera y que pueda ser utilizada pues, por los investigadores, ¿verdad? Y ya conociendo pues un poquito de lo que implica eso, esa colección, ese herbario, también quizá algunos de ustedes ya han tenido la oportunidad de realizar colectas y como bien saben es también un proceso, requiere un proceso, ¿verdad? Desde el momento en el que ustedes pues se presentan un estudio y dicen voy a ir al campo, voy a ir a recolectar, la forma en la que lo voy a hacer, usualmente se hace en duplicados también. Más adelante les voy a explicar un poquito la importancia de esos duplicados en las colecciones. Y luego pues viene el material a ser por un lado curado, luego identificado y montado, como les mencionaba, e incluso también introducido en una base de datos, porque la mayoría de los herbarios actualmente tienen bases de datos, que eso facilita mucho la búsqueda y compartir la información entre colecciones y con investigadores también. Y luego pues ya depositarlo, ¿verdad? Para que permanezca ahí. Entonces, pues como
se ve aquí, como dice aquí, las colecciones son colecciones de historia natural. Los herbarios son colecciones de historia natural, realmente cuentan la historia natural de una región, de un país, y, y son depósitos de la biodiversidad vegetal. Y ahí está toda la historia, como les mencionaba aquí, de las plantas en un lugar. Y por ejemplo, aquí hacemos referencia a esta biología central americana, que es un compendio muy importante de la historia natural de la región centroamericana y México, en donde pues no solo incluyen la botánica, sino que también la zoología y la arqueología. Pero pensando pues en lo que nos compete en este momento, que es la parte botánica, eso se escribió como a finales de 1800 por un botánico inglés, y lo que utilizó para escribir este compendio fueron colecciones de herbarios. Y bien, especímenes, cuando hablamos de especímenes, ¿por qué los herbarios cuentan especímenes? ¿Por qué no contar especies? Y bueno, en parte es porque son las especies, es una especie, pero de esta especie los herbarios guardan más de un ejemplar, como les mencionaba, usualmente se recolectan duplicados, eso tiene mucha importancia en varios lugares. Entonces se hace un registro de especímenes, ¿no? Y como ven en esta figura, lo que se trata de identificar aquí es el movimiento actual que hay de los herbarios a nivel del país, tanto el número de especímenes aquí en la figura A, como de herbarios activos. Estos herbarios están incluidos en el índice herbariorum, que es una plataforma de los herbarios, sus especímenes, el personal asociado a los herbarios, y ustedes lo pueden visitar. Más adelante les voy a mostrar cómo. Pero pues bueno, aquí lo que se ve es que los países desarrollados, por ejemplo Estados Unidos, Europa, son como los que más especímenes tienen, ¿verdad? Y bueno, la historia de Europa es interesante porque realmente ellos fueron como los más interesados justamente cuando se da el descubrimiento del Nuevo Mundo, más interesados en llevar muchas colecciones de acá, de esta parte de América hacia Europa, aunque ellos ya tenían también mucho registro, como les mencioné, porque eh, desde que inician los intereses por plantas medicinales y cosas así, ellos empiezan a registrar muchas cosas ya. Entonces, estos son pues, los probables, digamos, con más representaciones de muestras. Y sí, siempre aquí se ve que igual Estados Unidos tiene como los herbarios más activos, son herbarios de verdad muy activos, tienen muchas investigaciones. Y muchos investigadores de estas zonas también van a Estados Unidos a ver las colecciones. Igual, estas colecciones de Estados Unidos realmente tienen gran representación de las plantas de toda esta región, de toda nuestra región. Y pues aquí les presento ya un poquito de lo que yo hago, más o menos. Es el herbario Constante, que está asociado a la Escuela de Escuela Panamericana, a Zamorano, mejor conocido así. Y bueno, es nombrado por Stanley en honor a este botánico, un botánico estadounidense, pero realmente trabajó muchísimo, muchísimo, tiene muchas obras y floras de toda la región, de toda América, y pues ya en los últimos días de su vida vino a trabajar acá a Zamorano como invitado de Wilson Popper, que era el director de Zamorano en ese entonces. Y bueno, por ser un botánico, un investigador tan político, pues mereció el nombre de él, ¿verdad? Pero los herbarios a nivel mundial y dentro del mundo de la botánica realmente se conocen más por un acrónimo, que es este que está aquí. En este caso, este hace referencia justamente a la Escuela Panamericana, UAP, y así se conoce este herbario, como les mencionaba, en el mundo de la investigación botánica. De hecho, cuando se hacen referencias de las colecciones de herbario que se han usado en alguna descripción de alguna especie o en algún estudio, ¿verdad? Que incluya tomar muestras, perdón, revisar muestras de herbario, entonces se hace referencia justamente a los acrónimos, no se menciona todo el nombre del herbario, sino que son los acrónimos los importantes en este caso. Y
Y pues el herbario de AP es el más grande de Honduras, el segundo más grande de Centroamérica, con 150.000 especímenes, que sí podemos asegurar eso hay, incluso hay más, o sea que todavía no han sido registrados, hay mucho trabajo por ahí. Y una de las cosas bien importantes, que no sé si se alcanza a ver, pero es que estos especímenes no solo son de Honduras, sino que este herbario tiene una representación de la vegetación de toda Mesoamérica. Entonces, muchos investigadores, de hecho, han venido a este herbario para investigadores que son de la región y que necesitan hacer trabajos de la región para revisar esta colección, que realmente se conserva en buenas condiciones y pues de esa forma también están en un solo punto y no tienen que estar viajando de país a país. También es algo complicado, ¿verdad? Dado que no siempre se tienen los recursos. Yo no sé por qué, pero quería entrar al índice de valores. Les mencionaba que todos los herbarios, casi todos los herbarios activos están indexados o están dentro de este índice herbario, que es una plataforma en donde pueden revisar varias cosas. Y me habría encantado que pudiéramos entrar acá, pero creo que no se va a poder. Entonces, bueno, igual por ahí se los dejo. Si el licenciado Carlos puede compartir esto, ustedes están interesados, realmente solo colocan en Google Index Herbariorum y ahí pueden navegar y pueden encontrar los herbarios, ya sea por el código de herbario, si no se lo conocen, puede ser por el nombre, incluso pueden navegar por país, si no saben cuáles son los herbarios que hay en Honduras o en cualquier otro país, ustedes están interesados, pueden hacerlo y ahí pueden encontrar no solo las colecciones, sino que también el personal asociado, los curadores asociados a esas colecciones, que es muy importante a la hora de que uno, por ejemplo, está trabajando con un grupo en específico y hay alguna duda que tenga y necesite consultarla con un especialista, entonces ahí pueden hacerlo también. Y entonces ya para entrar en materia de qué es un herbario, porque por ahí luego podrán pensar, bueno, y esas plantas secas, hay muertas, no dicen nada, no hacen nada, ¿para qué nos sirve a nosotros o para qué les sirve a una universidad seguir manteniendo eso? Saber cuáles son las cosas que ustedes por ahí en este momento se podrían interesar. Y en esta columna realmente lo que quiero es dar una idea. Este señor Rollins, hace ya muchos años, ¿verdad? De cómo se pueden utilizar los herbarios en los diferentes niveles de organización de los seres vivos. Y aunque esencialmente el herbario es un centro de documentación, es eso, es una biblioteca especializada, hay muchos ámbitos en donde se puede utilizar. Por ejemplo, si ustedes recuerdan cuál es el nivel de organización de los seres, comienza desde el subatómico, molecular y vienen, ¿verdad?, los otros ya más adelante. Entonces, a nivel molecular, por ejemplo, ahora los herbarios son pues, un elixir, ¿verdad?, para todos estos investigadores que están trabajando con biología molecular, porque están extrayendo muestras de ADN desde ejemplares de herbario. No solamente se necesita tener la muestra viva para sacar ADN, sino que también puede hacer con muestras de herbario y actualmente hay estudios, filogenias, fotografías que se puede hacer con estas muestras de limitaciones de grupos, de géneros, de especies. Entonces hay muchísimo. Esto realmente está teniendo mucho auge, entonces las colecciones realmente están muertas. Todavía nos pueden decir mucho. A nivel celular, por ejemplo, si pensamos ya en el siguiente nivel de organización, y las esporas, las muestras de flora, las muestras de polen, también son importantes en la identificación de grupos, especies. O sea, el polen tiene la ventaja de que es muy resistente. De hecho, el polen también se utiliza en la paleobotánica. Entonces, bueno, son estructuras importantes que se encuentran también en los herbarios. Ya pues a nivel de organización de organismos, ya, haga la redundancia, pues es como el mayor uso que se le va a dar a un herbario, pues porque se conoce la diversidad de los organismos
Y las relaciones también entre sí, se pueden hacer estudios de relaciones entre plantas, ¿verdad? Y a nivel poblacional también. Al saber cuáles son los organismos de la población, pues se puede consultar la identidad de esos organismos y se pueden hacer estudios de distribución también. Y de hecho ahora es muy importante tener esos estudios. Más en el ámbito de la investigación, ya hablando específicamente de cosas que se han hecho con colecciones botánicas, también estudios sistemáticas, realmente la taxonomía como tal, podría decirse que es como la reina en los estudios reyes en las colecciones botánicas. Entonces, bueno, aquí solamente les ejemplifico un par realmente de las muchas sistemáticas que se han hecho con colecciones de herbarios, algunos de los botánicos pues, importantes aquí en el país, como Nelson, el seminario, que han utilizado justamente las colecciones para adicionar, por ejemplo, especies a la flora de la región, bueno, a la flora del país, mejor dicho. Como ven, haciendo una revisión de herbarios, o sea, solo yéndose a sentar a un herbario, se puede aumentar el número de especies en una región. Y bueno, se pueden describir también las especies. De hecho, ahorita tengo posibilidad de trabajar con un investigador colombiano que me había solicitado algunas muestras y me dice, bueno, de las muestras que me enviaste, hay una que está como rara, hay que revisarla porque podría ser alguna nueva cosa. Entonces, sí, hay mucho trabajo por hacer todavía, solo en cuanto a revisiones taxonómicas dentro del herbario. Y luego, relacionado a eso, a las descripciones de nuevas especies, pues quería acotar que una de las cosas importantes que tienen los herbarios son cuando se realiza la descripción de cualquier especie, todavía, a pesar de que estén estos estudios moleculares que me digan cuál es esa especie, todavía se necesita registrar en un herbario material tipo. Esto es como un registro físico que me dice, sí, esa especie que usted describió o que yo describí es, es esa que usted me está diciendo, pero yo la quiero ir a ver, yo la quiero revisar, entonces va a estar en un herbario, por si cualquiera en el futuro la quiera revisar. Pues en ese sentido, también el herbario de AP tiene una buena colección de especímenes tipos, también de toda la región, aproximadamente 170 especímenes. En este caso, se acuerdan que yo les mencionaba también la importancia de los duplicados. En el caso de los tipos también son importantes. Aquí pues quería mencionar eso así muy rápido. Los holotipos pues son como el ejemplar rey del cual se sirve un botánico para hacer la descripción. Es la planta con la que se hizo la descripción, es la muestra que se midió, la muestra en la que se vieron los estambres, la muestra en la que se vieron los márgenes de las hojas, pero también hay duplicados de esas muestras y esos son los isotipos que son igualmente importantes porque cualquier cosa puede ocurrir, el tipo se puede perder, el holotipo, perdón, se puede perder y a través de estos isotipos, esos duplicados que pudieron haberse enviado, incluso intercambiado a otros herbarios, todavía se pueden contar con esos registros. De hecho, eso fue muy importante, por ejemplo, cuando se produjo en la Segunda Guerra Mundial, por el bombardeo, ¿verdad? En Berlín, por ejemplo. Entonces, sí son importantes los datos, a nivel de equipos incluso. Siguiendo con el tema de investigación dentro de los herbarios y lo que ha hecho, por ejemplo, lo que han hecho los herbarios locales, aquí los estudios turísticos, en este caso, por ejemplo, son algunas esquinas que se han hecho en el herbario de AP, que no dejan de ser importantes porque en muchos de estos sectores, en muchos de estos lugares son lo único que existe, ¿no? Los únicos registros sistemáticos que existen de la flora de esa región y al fin y al cabo pues sigue siendo parte del acervo natural del país, entonces sí es importante tenerlo registrado y pues también son línea base para estudios muy grandes. Y bueno, la importancia de estos estudios turísticos y el papel que tienen los herbarios, mejor dicho, los estudios turísticos es que
todo el material es identificado en los herbarios y luego también procesado en dichos herbarios, ¿verdad? Que queda depositado en esos herbarios. Y se sigue contando la historia de esa vegetación de esos lugares. En relación a la educación, bueno, realmente los herbarios aquí en Honduras están asociados a universidades, a centros educativos. Pero realmente la educación con herbario no debería quedarse ahí, limitarse a que solo los que vayan a la universidad, por ejemplo, van a tener el acceso a esas muestras o a esa colección o a conocer la importancia de esas colecciones. Entonces, a mí me pareció interesante poder decir que es importante que toda la población realmente es importante la alfabetización científica de la población, porque Honduras tiene riqueza de ecosistemas, muchas veces asociado a poblaciones humanas que viven de ellos, que los usan y que no saben lo que hay, que muchas veces no hay ningún registro, ni siquiera en las universidades de lo que hay aquí. Entonces es importante que los herbarios también jueguen un papel fundamental en la educación de la población en general, con las características relevantes de la vegetación y de la flora. Por ejemplo, tenemos, bueno, les quise poner este tipo de ecosistemas que hay aquí en el país, que son bastante importantes, pero pues hay otros más, ¿verdad? El bosque de pino, que tendrían unos 2.5 millones de hectáreas del país, ustedes saben que son amenazados, también uno de los más amenazados, y hasta la fecha no hay registros florísticos sistemáticos de verdad en estos bosques. Y lo digo porque yo estoy buscando información sobre eso y no la encuentro. No está importante todavía meterse en estas cosas, estudios florísticos, o sea, lo más básico todavía hace falta en muchos de los ecosistemas más importantes del país. Aquí también, por ejemplo, el bosque de mangle. Ok, sí, sabemos qué especies de mangle hay tanto en el Atlántico como en el Pacífico, pero no sabemos especies. Y en el bosque seco, por ejemplo, en la tercera imagen, es uno de los bosques más utilizados, más amenazados y en el que se pueden encontrar muchas plantas, tanto justamente a la población relacionada, pues nosotros que estamos también en este mundo y un poco relacionado a que los herbarios pueden liderar proyectos de impacto social a través de divulgación de las bases históricas de la botánica, como el conocimiento de la flora local, a través de conocimiento teórico práctico para personas que están relacionadas a las ciudades, pero que hacen uso de esa, hacen uso de la flora local. Y divulgación, ¿verdad? Y en la medida de lo posible, siempre es poder compartir toda la información que salga. Y las bases de datos pues son muy importantes justamente para esa divulgación también, para compartir esa información a todos los niveles. Todos los niveles. Y actualmente pues el único herbario que tiene una base de datos propiamente de Zamorano, el EAP, lamentablemente no está disponible. Y cuando digo que no está disponible es que no está accesible, mejor dicho, a línea, por ejemplo, no es que la pueden visitar como pueden visitar otras más adelante también mostrar. Pero sí pueden, si van a hacer algún estudio, sí pueden solicitarme la información. Yo la manejo esa base de datos. Por ejemplo, con Carlos ya hemos trabajado, ¿verdad? Que ellos estaban haciendo una especie, entonces él me dijo, bueno, ya, los registros que tienen de esta especie. Y eso sí lo podemos compartir, no hay ningún problema. Y bueno, les mencionaba la importancia de estas etiquetas en los herbarios. Justamente esa es la información que va a la base de datos, una información que luego pues, se trabaja en muchos niveles, realmente en muchos niveles. Pero previo a que existiera pues toda esta tecnología y toda esta digitalización, lo único que con lo que se contaba era con
libros. Entonces, pues también por ahí el herbario de Arte tiene una buena colección de libros y de floras de la región. Y de hecho, pues les quise compartir esta de la flora de Guatemala, porque parte de la flora de Guatemala fue escrita ahí en el herbario de Arte por Stalin. Entonces también hay una gran representación de Guatemala por esta razón. Y también el herbario de Arte cuenta con una colección importante, hay alrededor de 2000 de 19, 303 patrocinada por el rey Carlos III. Como les mencioné también, porque los herbarios quizá europeos tienen gran sí, sí, se hicieron muchas expediciones a esta zona. Y aunque esta planta fue conectada en México y fue llevada a España, pues a través de los intercambios, como les mencionaba, la importancia de los implicados y por qué herbarios como EAP son también tan ricos y tan grandes, es a través de esa conexión que existe entre los herbarios, de compartir esa información, de compartir esos especímenes, de intercambiar. Por eso es que también nosotros tenemos que seguir conectando para poder luego nosotros enviarles las muestras de aquí de Honduras a otros herbarios y que vean también cuál es la riqueza que hay en el país. Entre otras cosas, pues los herbarios también como unidad de investigación sirven mucho para pasantías o estudiantes, pasantías o estancias a estudiantes de varios niveles. Y esto en este caso pues es una cuestión de ganar-ganar, porque tanto los estudiantes que hacen sus pasantías aprenden el funcionamiento del herbario y conocen la colección, y pues nosotros también como herbario a reconocimientos por el hecho de que ellos utilizan también la colección en sus investigaciones. Y aquí pues querían conjugar ya todo lo que les he venido diciendo de las cosas que se pueden hacer por el herbario en un monitoreo biológico que se hizo aquí con los estudiantes de Zamorano. Entonces, como yo les mencionaba, realmente se puede hacer educación botánica con cualquier persona. Entonces, estudiantes que no tenían ni idea de lo que era el herbario, o cómo conectar, o cómo realizar todo el proceso de herbarización, pues se realizó un monitoreo en una zona adyacente de en Zamorano y se logró incluso una bonita publicación en donde recopilamos también que más del 30% de las plantas ahí son de uso medicinal. Entonces, a veces tenemos un montón de cosas ahí al lado del camino, prácticamente, que no sabemos lo que es simplemente porque no utilizamos las herramientas, porque no sabemos que existen quizá. Entonces, ojalá que a partir de esta charla entendamos un poquito más que sí tenemos herramientas y que podemos hacer varias cosas. Para ustedes como estudiantes de química y farmacia se van a dar cuenta también de que pueden utilizarlo como una herramienta también para sus investigaciones. Todas estas plataformas que de las que les hablé, las pueden utilizar ustedes, aunque no sean directamente botánicos. Y aquí les quería mostrar también que actualmente hay un montón de herbarios virtuales. Y esto que yo les pongo es una probabilidad, una cosita insignificante de la cantidad de herbarios que ya están disponibles sus colecciones. Eso es muy importante pues, para tener a la disposición toda esa información, si bien no va a sustituir jamás las colecciones per se, al menos ustedes van a saber qué es lo que hay. Eso es muy bueno. Por ejemplo, aquí les quise poner este que me parece muy interesante, que incluso el herbario lineano, quizá han escuchado hablar de lineo. Entonces, ese ya está en línea también. Esta es una planta que describe la punita granata, la granadilla. Tienen muchas propiedades, ¿verdad? Muchos metabolitos. Entonces, sí, si ustedes están interesados, pues realmente solo tienen que googlear igual. Tienen que meterse a Google y decir, ok, herbario virtual de cualquier lado. Les va a salir una amplia gama.
estas colecciones. Bueno, entonces, por mi parte, esto es todo. Yo, como les mencioné, quería comentarles qué es lo que a través de un herbario aquí local, de un herbario nacional, las cosas que se han hecho, pero para mencionarles las cosas que todavía se pueden hacer a nivel mundial. Queda con ustedes el licenciado Johan Reyes. Muchas gracias por su atención y espero que estén muy atentos porque creo que les va a gustar muchísimo, muchísimo lo que Johan tiene para ustedes. Entonces, con permiso. Muchas gracias, Rina. Ya Johan se está preparando. Vamos a pedirte que dejes de compartir tu pantalla para que Johan pueda compartir la de él. Mientras tanto, a todos los estudiantes que también están en la conferencia y que esta charla les vale para las horas BOAE, les voy a pedir en este momento que puedan escribir su nombre completo y su número de cuenta. Por favor, los que ya lo hicieron, absténganse de hacerlo. Así que el resto que no lo ha hecho lo puede hacer ahí en el chat, por favor. Vamos a preguntarle a Johan si ya estamos listos para comenzar. Ok, compartir pantalla, Johan. Ok, vamos a ver si esto funciona, porque pues estoy desde el celular. A ver, ¿dónde está? Creo que me tienen que pasar como ser host de la charla. No me sale la opción de compartir. Vamos a pedirle a nuestro amigo Mario, técnico, que nos ayude ahí. Tal vez te hace hospedador para que puedas compartir tu pantalla. ¿Listo? A ver. Creo que sí. No. Parece ser que todavía no. ¿Hola? Sí. ¿Será que Rina no logró? Sí, no sé lo que sucede, pero no me permite hacer compartir pantalla todavía. En modo solo audio. Vamos a ver si logramos solucionar este problema. Mientras tanto, a todos los estudiantes, ¿verdad? Que agreguen su nombre completo y su número de cuenta, por favor, ahí en el chat. Vamos a pedirle a nuestro colaborador, el gran Mario Brown, a ver si nos puede ayudar qué fue lo que sucedió, porque se quedó pegada la pantalla de Rina y creo que no podemos seguir. Hay otra opción, creo que vos tenés o alguien más que tenga la presentación, que se las enviamos, si lo puede poner y pues así yo les consulto cuándo pasarla. El problema es que no me permite compartir pantalla. Ahorita voy a tratar de conectarla. Voy a ver. Sí. Es que creo que no estoy de hospedador todavía. Bueno, pues por mientras voy a decir que los herbarios son muy importantes en general. Pudimos ver cuáles son las funciones aquí bien locales. Realmente lo que hace EAP es un muy buen trabajo. Hay otros herbarios también aquí en Honduras, como lo es TEF, como lo es el herbario de la UNABS, que está en proceso pues, en ascenso, por así decirlo. También está lo que es el herbario de la SNACIFOR, ahora la UNACIFOR. Entonces tenemos una gran gama de herbarios. Estos herbarios, pues cada uno tiene como sus fuertes. Por ejemplo, ustedes quieren estudiar lo que son plantas maderables, plantas medicinales y de esa índole de la costa norte, pues la UNACIFOR tiene unas excelentes colecciones. EAP, no sé si Rina lo mencionó, es uno de los herbarios más completos de la región, no solamente del país, porque tiene una gran variedad de plantas de pues, todo el continente americano. Yo he podido presenciar algunas plantas que quedo asombrado de que estén aquí en Honduras. Por ejemplo, plantas de Estados Unidos de 1920. O sea, realmente es una fuente de historia espectacular.
Entonces, no solamente vamos a tener estas funciones netamente de investigación, sino que es un aspecto bien bonito, como vamos a ver más adelante, la parte histórica de los herbarios. Entonces, son verdaderamente una fuente de historias. Vamos a ver por mientras, creo que ahora sí soy el presentador, entonces hoy sí puedo compartir contenido. Un segundo, vamos a ver, compartir contenido. No me da la opción, entonces voy a compartir pantalla. Y ahora que comparto pantalla, Ahora sí. estoy desde el celular. Díganme por favor si se logra ver bien la presentación. Por alguna razón mi presentación se puso azul, entonces eso ya es una condición rara y externa. No, pero sí se ve, Johan, se ve. Perfecto. Entonces, vamos a hablar de las generalidades mundiales de los herbarios. Ya miramos la parte local. Entonces, primero, y le repito, no sé por qué se puso azul, pero ni modo, vamos a ir con lo que tengamos, ¿verdad? Número uno, los herbarios, a través de un metaanálisis realizado en el 2017 por Heberlin y Isaac, pues describen que los herbarios son estas máquinas de producción científica, ¿verdad? Pero no solamente describen esto, sino que observan que realmente los herbarios están cambiando su uso con el tiempo. No sé si ustedes se acuerdan de los famosos disquetes, pero los disquetes eran estas cositas cuadradas que uno metía a la computadora, tenía menos de 1 megabyte, y pues la función principal era guardar la información. Eso era lo único que tenía que hacer, guardar información. Salen los CDs y los CDs pues vienen a sustituir a los disquetes, y lo curioso es que nadie nunca pensó que los CDs podían ser utilizados para reproducir música o para reproducir videos. Realmente no era la función principal cuando salen los CDs. Y los herbarios funcionan de una manera bien similar. En inglés a eso se le conoce como exceptions. Son funciones no tradicionales o no pensadas de un artículo. Entonces los herbarios son eso actualmente. Pero antes de entrar a la nueva era y este nuevo mecanismo de cómo usar herbarios, veamos qué es lo que Heberlin y Isaac detectan. Primero, como pueden ver, vamos a ver si aquí tengo algún puntero. No lo tengo, pero bueno. La figura de la izquierda tiene una correlación bien interesante. Es las publicaciones científicas de todo el área de la ciencia de las plantas, que es la línea gris, está correlacionada de manera directa con el uso de los herbarios. ¿Qué quiere decir esto? Si eres un investigador que estudia plantas, tienes que usar un herbario. ¿Por qué? Porque efectivamente de ahí sale toda la información primaria. Entonces, función principal de los herbarios, función tradicional, o sea, históricamente esto es tradición. Recurso para estudios taxonómicos. Sin embargo, detectamos más usos. Segundo uso tradicional de este metaanálisis. La base de datos que tiene un herbario documenta la biodiversidad, y esta biodiversidad pues tiene varios fines, tiene un fin medicinal, económico, científico. Sin embargo, lo importante es que pues estas bases de datos ahora son accesibles por internet. ¿Por qué les menciono esto? Aquí tenemos 3 bases de datos. Yo estoy de mi celular, casi no se mira bien, pero espero que ustedes lo logren ver bien. El de la izquierda es la base de trópicos. Es liderada por uno de los herbarios líderes a nivel mundial, conocido como el Missouri Botanical Garden. Si ustedes quieren saber de muestras de Honduras, ese es el lugar. ¿Por qué? Porque la mayoría de colectas históricas están depositados en Missouri y pues tienen este respaldo en la base de datos de trópicos. Pero no solo eso, hay muchas bases de datos, algunas incluso mundiales, que pues yo utilizo bastante seguido. Los que ya me conocen creo que saben que yo trabajo más que nada con los helechos y ahora con algas marinas, pero principalmente con helechos. Entonces la de abajo de la derecha, debería haber puesto letras en esto, se llama Checklist of Ferns and Lycophytes of the World. Es una base de datos muy completa de cualquier helecho a nivel mundial. Algunas de ellas incluso tienen fotos, pero les dice exactamente en qué países está registrado. Entonces, si ustedes quieren estudiar un helecho medicinal como las colas de caballo, que son helechos, son los equisetos, ustedes pueden introducir, ver cuántas especies hay a nivel mundial y ver cuáles hay en Honduras.
Entonces eso es maravilloso. Y eso antes se hacía, pues, como lo dijo Rina, con las famosas floras, los libros, ¿verdad? Ahora, también tenemos guías ilustradas. Hay un compendio de orquídeas ilustrado. Les voy a mostrar algo curioso. Esta es nuestra flor nacional, la Rincolelia digbiana. Bueno, esta base de datos contiene absolutamente todos los nombres anteriores. Si ustedes se fijan, y pueden verlo, porque yo aquí casi no lo logro ver, de arriba hacia abajo, la segunda, que está en el primer cuadrito, dice Brazabola digbiana. Apuesto que muchos de ustedes conocieron a lo que es esta flor nacional, pues como brazabola o la orquídea brazabola. Estos son cambios taxonómicos y los podemos observar en estas bases de datos. Pero no solo eso, también tenemos hermosas fotos de nuestra flor nacional. Y esto aplica a todas las orquídeas a nivel mundial. Este es un compendio dirigido por una famosa universidad de Europa, cuyo nombre no puedo pronunciar porque es impronunciable, pero es maravilloso. Este es el segundo uso tradicional, bases de datos. Después de eso, tenemos que los herbarios han sido históricamente sitios para la identificación científica. Digamos que ustedes vienen, agarran una planta, se hacen un té y sienten algo extraño en su cuerpo y ustedes dicen, creo que mi vida corre peligro. Ok, lo primero que van a hacer es ir a un hospital, claro está. Pero seguido a que lo tratan, la persona le pregunta, ¿pero qué planta ingirió? Viene el médico, bueno, no sé de plantas, bueno, la lleva a un herbario. En los herbarios tienen estas claves taxonómicas que les permiten identificar las especies. En este caso pongo un ejemplo de los Hymenophyllums, que ustedes me van a decir que estoy loco por esto, pero un segundo, vamos a ver si funciona. Aquí hay dos especies 100% diferentes. Y yo apuesto que muchos dirán, esa cosa, plantita, se mira igual. O no, mira que la de la izquierda es más chiquita, es como más angosta, la otra es como más abierta. Y yo les diría que no, eso no es la característica que la diferencia. De hecho, son exageradamente diferentes. Por lo tanto, lo que nosotros vemos con estos ejemplos es que plantas que se ven muy similares son muy diferentes. Podemos observar claramente con estos ejemplos, no sé por qué la pantalla se traba tanto, pero bueno. A la izquierda nosotros tenemos la planta Hymenophyllum polyanthus y a la derecha tenemos Hymenophyllum fucoides. Lo curioso de esta planta es que, y pues por esto es que van a un herbario, fucoides tiene los bordes de la lámina, o sea, el de la derecha, totalmente aserrados, parecen sierras. Y ustedes dirán, pero es que eso no lo puedo ver. Bueno, por eso se lleva a un herbario, porque normalmente no miramos todas las características, ¿verdad? Y a la izquierda tenemos una planta cuyos márgenes no son aserrados, son totalmente enteros. Y otra cosa importante es que el de la izquierda tiene estos pelitos que se llaman tricomas, que pues sirven para la acumulación de agua y para protección de radiación solar, pero el de la derecha no lo tiene. Entonces, por eso se lleva a un herbario. Son cosas muy similares, totalmente diferentes, y vamos a ver más adelante que sus composiciones químicas son totalmente distintas. Además de esto, y pues la última característica súper tradicional de los herbarios, es que es un repositorio para depositar vouchers. Ahora, Rina lo menciona, que un voucher es una muestra de la planta que nosotros estudiamos, y por lo tanto me garantiza que si yo hago una investigación, ahí está la demostración de que usé la planta correcta. Yo aquí les muestro un documento científico, salió el año pasado, acerca de uno de los errores que había en una planta en Honduras. De hecho, esta planta era nuevo género y nosotros no lo sabíamos porque estaba mal verificada. De hecho, Rina estaba en el Missouri Botanical Garden, casualmente, y le escribo a Rina y le pregunto si puede ver, imagínense, puede ver una colecta de Liz Figueroa, la colecta número 174 del año 1981, si no me equivoco. Ok, y se fue al herbario y ya sabían exactamente dónde estaba. ¿Por qué? Porque el voucher tiene toda la información necesaria. Toma una foto y descubre que no es lo que dice en el artículo científico de 1996. No es Loxograme mexicana, es Pleopeltis mexicana.
un género totalmente diferente. Es como, no sé, comparar animales que se parecen, pero son totalmente distintos, ¿verdad? O sea, nada que ver. Como un oso y un perro, totalmente diferentes. Y aquí les pongo las dos imágenes. Sé que ustedes dirán también, pues esas cosas también se parecen, pero son muy diferentes. Entonces, lo que nosotros encontramos es que 21 años después pudimos verificar que ese género está en Honduras. Anteriormente estaba mal registrado. Y eso es lo que nos permite los herbarios, poder corregir y buscar información de cualquier estudio científico. Es un repositorio de información. Ahora, estos son los usos tradicionales, ¿verdad? Sin embargo, hay una multitud de nuevos usos, como lo que les explicaba del disquete. Estas herramientas nos permiten realmente darle un nuevo uso y un nuevo auge a los herbarios. Yo sé que hay un montón de papers científicos ahí, pero se los sintetizo de la siguiente forma. Número 1, podemos sacar ADN de muestras de herbario. Eso se puede hasta hace apenas 3 años. Era imposible hacerlo antes, ahora podemos sacar genomas completos. Eso significa que podemos estudiar toda la información de una planta sin siquiera ir a traerla. Ya está en el herbario. Además de eso, nosotros tenemos marcadores moleculares que nos permiten enseñarle a computadoras cómo identificar plantas en la vida real. Ya tenemos realidad aumentada para identificar plantas. Esto es muy reciente, tenemos 3 o 4 años y pues no funciona del todo, pero ya hay aplicaciones para celular, para los que les guste ir a montañas y cosas así. Pues agarro el celular, le doy clic, tomo una foto y me puede decir aproximadamente a qué grupo pertenece. Hay personas que eso no les agrada, pero pues les repito, no es tan preciso, entonces de manera recreacional, excelente, de manera científica quizás dentro de 15 años, pero bueno. Ahora nosotros también tenemos algo que se llama Next Generation Sequencing, que nosotros realmente podemos tener muy rápido secuencias. Recuerden, el ADN es la información de todo el organismo. Entonces, yo puedo saber específicamente cuáles son los genes que producen componentes activos en plantas y hacerlo sintético, sin conocer la planta, solo con una muestra de herbario. Y eso es algo boom, eso es un boom, es algo genial, porque podemos hacer estudios muy complejos desde el herbario, sin siquiera poner pie en el campo. Algo bien interesante es que Heberlin y Isaac menciona cuáles son como las cosas más boom que van a suceder dentro de las próximas décadas. Una de ellas es el depósito de material genético con fines científicos. Se va a disparar. Yo voy a poder trabajar poblaciones, especies, incluso individuos, a través de una amplia gama de estudios, sea moleculares, filogenéticos, taxonómicos, medicinales, etcétera, desde el herbario. ¿Por qué? Porque en el herbario tenemos la misma planta colectada en muchos lugares diferentes, con temperaturas diferentes, con suelos diferentes, y eso nos permite también hacer estudios morfofisiológicos, ver si las plantas, digamos, los tomates de Italia, que son los tomates más famosos, ¿verdad? Porque tienen un sabor muy bueno que proviene del suelo volcánico. Bueno, yo puedo probar si hay diferencias morfoanatómicas que le dan mejor sabor. Bueno, eso se puede hacer desde un herbario ahora. Otras cosas interesantes es que las composiciones químicas de las hojas, como vamos a ver más adelante, no se pierden tan rápido. Entonces podemos hacer perfiles químicos a través directamente de muestras de herbario. Podemos hacer estudios de biología reproductiva. Recordemos que las plantas evolucionan principalmente a través de la selección sexual. Entonces, pues, la biología reproductiva de los organismos y la genética, cómo va cambiando, nos permite realmente, pues, mejorar, digamos, las condiciones, siguiendo con lo de los tomates, mejorar las condiciones, elegir las mejores variedades que echen más flores. Recuerden que los tomates son el fruto, entonces, si tengo más flores, tengo más tomates. Ejemplos ahí, más que nada agroalimentarios, pero podemos hacerlo para una gran diversidad de investigaciones.
Podemos hacer estudios fitopatológicos, o sea, las enfermedades, los patógenos. Podemos estudiarlo desde un herbario. Hay un ejemplo más adelante, etcétera, ¿verdad? También hay otra publicación que a mí me encantó. Esta es de Holland del 2014, que habla acerca de que la legislación, la conservación de las especies, ahora va a estar a cargo de los herbarios. ¿Por qué? Porque podemos hacer modelados matemáticos de dónde habitan las especies, sin tener que ir por todo el país buscándolas, solamente con las muestras de herbario y con las condiciones climáticas de estos lugares. Por lo tanto, nosotros observamos que podemos hacer estas predicciones espaciotemporales para cada especie que está en los herbarios. Eso no se podía hacer antes. Ahora, hay usos bien particulares. Este es, pues, el mismo Heberlin 2 años después, o sea, el año pasado, describe cuáles son las áreas de más investigación de las plantas, ¿verdad? Miramos que los herbarios principalmente cumplen una función taxonómica. Entonces hablamos de funciones de identificación de especies o nuevas especies. Segundo, y esto me voló la cabeza, tiene que ver con historia natural. Las publicaciones científicas después de la taxonomía que más usan a los herbarios son los libros de historia. ¿Por qué? Porque cada espécimen tiene una historia detrás. Les doy un ejemplo muy sonado en el mundo de los helechos. Y es más, aquí tengo el libro casualmente de los helechos de Jamaica. Proctor era un famoso biólogo que estaba escapando de la ley estadounidense y se mudó a Jamaica y empezó a colectar helechos. Hay un año que a él lo meten preso y nadie sabía exactamente qué año porque pues no habían esos documentos, pero se fueron a los herbarios y descubrieron el año que estuvo preso porque era el único año que él no colectó helechos y los depositó. Entonces, las historias de estos naturalistas están plasmadas en los herbarios. De hecho, hay un herbario virtual de Linneo. Podemos ver las primeras colectas de Linneo gracias a los herbarios, porque todavía las preservan. Segundo, es que, bueno, primero entonces la taxonomía no ha muerto, porque se está publicando cada vez más incluso. Segundo, que es la filogenia, que ya está alcanzando la taxonomía, está en auge. Ya los estudios moleculares cada vez son más fuertes. Tercero, es que la conservación ahora se está basando en los herbarios. La conservación de las plantas corre a cargo de los herbarios. Por lo tanto, si queremos hacer legislaciones, ahora las podemos hacer en base a la información que ya tenemos, sin gastar millones de lempiras o de dólares en ir a través de todo el país colectando. Y hay otros usos artísticos, usos en educación, etcétera, etcétera, que son bastante recientes. Otra consideración es que, como lo dijo Rina, solo porque ya están las bases de datos no significa que se debe dejar de colectar. De hecho, el Next Generation Sampling, Sequencing, es algo destructivo. Entonces, incluso ahora promueven tener vouchers secundarios. Ya no solo se colectan 3, sino que hasta 4 o 5 muestras, porque 2 pueden ser destruidas en un futuro para estudiarlas. Y otra cosa, las bases de datos digitales no sustituyen al herbario. La curación, identificación de especies, solo se puede hacer de forma física. Entonces observamos que no podemos salirnos de esta noción tradicional, pero sí podemos darle nuevos usos. Les voy a mostrar algunos estudios químicos que se pueden hacer desde un herbario y pues si hay alguien de química interesado en hacer algún estudio científico, pues pueden tomar estas líneas. Primero, el estudio de Cao et al. 2018. Cao et al. Encontró la forma hace 2 años apenas de agarrar una muestra de una planta que tiene componentes químicos importantes y hacer un estudio de espectrofotometría sin destruir la colecta. Y nosotros observamos en la figura de la izquierda algunos de los componentes químicos y sus concentraciones en el fruto, en lo que es la lámina de la hoja, en lo que es el tallo, en el pedúnculo del fruto, y podemos ver que varía. Por lo tanto, podemos estudiar componentes químicos de una planta sin siquiera ir a buscarla.
y ya podemos trabajarlas desde material seco. Ahora, antes de que las personas de química se emocionen, hay otra publicación, el mismo año, de Fautami, que muestra que en el género Salvia, que pues es de amplia importancia medicinal, y Honduras tiene varias especies endémicas muy interesantes que no han sido estudiadas para la química, pues descubrió que los terpenoides, la familia de los terpenoides, puede durar hasta 150 años en una colecta. A la derecha nosotros tenemos varias especies de salvias y pues de izquierda a derecha tenemos los años y podemos ver de que, digamos, de 0 a 60 años se preserva muy bien lo que es los terpenoides. Después de los 60 años la calidad baja, pero son detectables. Podemos hacer estudios cualitativos, pero no es tan aconsejable un estudio cuantitativo. ¿Por qué les dije antes que la identificación de las plantas es muy importante? En la figura de en medio tenemos 4 especies diferentes de salvias. Vean que la segunda tiene cantidades verdaderamente muy superiores de terpenoides. Una planta que se vea exactamente igual no siempre va a tener las mismas condiciones químicas. Y podemos hacer estos estudios desde un herbario. Después, y esto es bien interesante, muchachos, porque bueno, muchachos, muchachas y cualquiera que esté acá, esta publicación, que es una compilación de varias historias, detectó que en 1802, si no me equivoco, ahí está marcado en el espécimen, ya había tráfico de especies. Ya había tráfico de especies desde Brasil hasta Estados Unidos. Esa liana que ustedes ven es la famosa Banisteriopsis capi, conocida como ayahuasca, que es una de las primeras drogas psicotrópicas comercializadas a nivel mundial. Claro, esta se le robó a los que son los indígenas y los pueblos originarios de Brasil y da origen a protocolos de Nagoya, por ejemplo, de justicia realmente en el aspecto genético. Sin embargo, podemos ver que antes incluso de conocer bien estas especies ya se traficaban. Esto documentado a través de pues, vouchers que están todavía en los herbarios. Otra cosa bien interesante, muchachos, es que no solamente es una cuestión química. Podemos hacer estudios biogeográficos. Esto que están viendo es una proyección, un modelado matemático de los sitios donde se puede encontrar Acacia sieberiana, una especie muy importante para lo que es la parte central y sur de África. Mapearon todas las muestras de los herbarios y después vieron cuáles eran sus aspectos fenológicos y los aspectos climáticos de los sitios. Y descubrieron cosas maravillosas. Número 1, según el informe climático del IPCC, pues va a incrementar la temperatura en los próximos años y se puede esperar una pérdida de diversidad. En la letra D, ustedes ven un mapa que tiene verde y tiene morado. El espacio morado en los próximos 60 años va a dejar de ser viable para la especie. Todo eso se va a perder de esta acacia de gran importancia para lo que son los macromamíferos de la zona, los que son, que se alimentan de plantas, los que son herbívoros, y que mantienen las poblaciones de carnívoros, ¿verdad? Entonces se van a ir perdiendo en grandes cantidades. Los espacios verdes son los lugares que se estima que todavía puedan ser viables dentro de los próximos 60 años, sin salir del herbario. Esto es maravilloso. Esta publicación salió este año, salió en enero, y describe cómo una familia entera de plantas colonizó el continente americano. Nosotros tenemos que, número 1, la ruta de especiación de la familia de Aspeniaceae, pues proviene de Japón. Lo supieron sacando la información genética de plantas de herbario y pues detectaron que específicamente lo que era Diapensia ovata, si no me equivoco, ahí está abajo, colonizó lo que es el Ártico, llegó a Norteamérica, después tuvo su diversificación y después el género Galax, que proviene de esta especie, coloniza América y da origen a todas sus especies de la familia de Aspeniaceae. Estamos hablando de cómo coloniza una familia entera los continentes
sin poner pie en ningún país, solamente en los herbarios. Y eso es algo nunca antes hecho. Entonces, vemos que pues hay muchos estudios. Sin embargo, hay estudios taxonómicos también que son posibles. Esto realmente me voló la cabeza, quedé muy impactado. Estamos hablando de que lo que es la Liberibacter es una bacteria asociada a plagas, de tomate específicamente, y pues hay lo que son haplotipos, que son variedades genéticas que habitan en diferentes países, mutaciones, por así decirlo, que les da varios aspectos, digamos, que sean más fuertes, que el ataque sea más fuerte o que puedan matar la planta incluso o reducir el efecto de esta bacteria sobre esta planta. Bueno, descubrieron un nuevo haplotipo en un herbario de Estados Unidos solamente viendo las muestras. Y lo que hicieron fue sacar muestras de tejidos y descubrir un nuevo haplotipo de Liberibacter psilosaurus que está asociado a plagas de cultivo. Y en base a esto, una plaga de hace 49 años se acaba de describir el año pasado, que no se conocía. Entonces vemos este impacto de los herbarios en la taxonomía. Podemos describir especies asociadas, pues, solo con ver muestras. Como pueden ver, a la izquierda tenemos uno que es positivo por Psilosaurus y uno a la derecha que es negativo a Psilosaurus. Y podemos ver que efectivamente las hojas están más engrosadas porque ocupaban más luz, se miran más opacas porque pues no podían sintetizar tanto lo que es la luz solar y pues necesitaban más clorofila. Y algo interesantísimo, este haplotipo nunca se pensó que podría haber sido plaga. Viendo el material genético, nadie pensó que pudiese haber sido plaga y resulta que lo fue. Porque yo les pongo 2 especímenes de herbario, pero ellos detectaron cientos. Entonces, vemos que estos investigadores dicen específicamente en sus conclusiones: nuestros resultados demuestran el valor de las muestras de herbario para descubrir nuevos haplotipos de Liberibacter. Imagínense lo que podemos encontrar acá. Y hablando de acá, vamos a hablar de la investigación local. Les voy a ser bien honesto con esto. Voy a tocar varios ejemplos que pues son del EAP y que hemos hecho con RINA, pero hay una gran variedad de investigación científica que hacen pues, nuestros compañeros y colegas de otros herbarios. Esta publicación da origen a la charla. Nosotros en este artículo científico vemos la importancia de los herbarios pues, para un punto de vista de conservación. Vean qué interesante. Vamos a ver un poquito de historia de la Reserva Biológica Uyuca, que es una reserva que está comanejada por lo que es la Escuela Agrícola Panamericana Zamorano. En el año 2000, uno de sus estudiantes hace una guía de identificación, la primera guía de identificación después de los trabajos de Cirilo, del 96, y detecta 31 especies en Reserva Biológica Uyuca. Viene Mora en el 2013 y encuentra 45 especies y las pone en el plan de manejo. El plan de manejo, pues, es un documento que ayuda a definir prioridades de conservación y a manejar la diversidad. Marcó 45. Hace 3 años, Pérez encuentra 81 y hace un listado. Nosotros el año pasado con RINA encontramos 131 especies. Podemos ver que hay un incremento muy considerable, el 55%. Y lo que nos sorprendió en gran manera es que 81 especies que habían sido marcadas como nuevos registros ya estaban en el EAP desde 1943. ¿Qué quiere decir esto? Que los herbarios no están siendo tomados en cuenta para la elaboración de planes de manejo y conservación en el país. De hecho, estamos haciendo un estudio que analiza los planes de manejo, pero pues no es enteramente culpa de las personas que los elaboran, porque nosotros mencionamos 3 cosas. Los herbarios nacionales deben contar con bases de datos. Hasta el momento, EAP es el único herbario que tiene base de datos. No está accesible, tienen que solicitarla, pero la tienen. Pero no es accesible en tiempo y forma, que es la segunda. Se necesitan mecanismos que aseguren la accesibilidad de los herbarios para investigación.
en tiempo y en forma. Y tercero, necesitamos correctas identificaciones y actualizaciones taxonómicas constantes. Si no estamos actualizados, hay información que se pierde. Segundo, pues este es un artículo que también salió el año pasado, donde empezamos a describir 2 nuevos registros para el país de unas plantas verdaderamente de las más raras de todo el continente. Hablamos de la tercera ubicación a nivel mundial de un híbrido. Nadie hubiese sospechado nunca que 2 especies tan diferentes como las que pueden ver en la mitad de la pantalla, eso que ven que son 2 hojas, pues son las 2 partes de la planta, es gigantesca, pudieran hibridizar. En Costa Rica se encontró, si no me equivoco, hace unos 20 años. En Honduras se encontró el año pasado. Y sin el herbario, sin las muestras de este herbario, no hubiera sido posible. También encontramos que las 2 están altamente amenazadas porque solamente están en áreas de 400 metros cuadrados en CELAC, exclusivamente ahí. Y tienen olores muy poderosos. Tienen componentes químicos que no han sido estudiados. Otra cosa bien interesante, yo sé que se mira un poco cargado, pero vamos a ir poquito a poquito. Este es un estudio que ya está en fase de publicación, es un estudio de los patrones de distribución de CELAC y estamos haciendo predicciones de pérdida de especies para el 2100. Lo que miran en el mapa que parece como una montaña, pues eso es Parque Nacional CELAC. Cada punto negro es un sitio de 400 metros cuadrados que se estudió y pues detectamos algo curioso. En las partes bajas de CELAC, la mayoría de lechos son terrestres. Después de estas altitudes medias, cambia a la mayoría siendo epífitos. Esto tiene que ver con la humedad, como podemos ver en la figura de la derecha, que tiene un incremento, esa es la humedad. Y pues también algo curiosísimo en la figura lástima que no tengo un puntero, pero donde se miran muchos puntos de colores rosados, morados. Bueno, en esa, entre más diferencia haya, más distintos son las áreas. Si ustedes se fijan, después de 2.500 metros, casi todas las áreas son iguales. ¿Qué significa esto? Que lo que está en la cima de CELAC es casi todo lo mismo. Y esto no se parece a lo que está abajo. Por eso CELAC es un lugar de tan alto endemismo. Sin embargo, y esto es algo muy curioso, hay un descenso muy fuerte de las especies con la altitud. Y segundo, se observa una similitud de parcelas muy fuerte en la cima, lo cual nos decía que las especies están en peligro. Y estudiamos los rangos de distribución de las especies y como pueden ver en la figura de en medio, en lo que dice C y D, pues las que están arriba, las que están en la cima, solamente están en la cima. Significa que si las proyecciones climáticas son correctas, estas plantas no tienen dónde escapar y van a desaparecer de Parque Nacional CELAC. Esto tiene impactos muy fuertes para la conservación, ya que tiene muchas especies endémicas en ese sitio. Entonces, sinteticemos la información. Los herbarios sirven para investigación científica, conservación, educación, divulgación, arte, historia, legislación, entretenimiento, etc. Son importantísimos y cada vez se vuelven más importantes. Las líneas de investigación son variadas, pero hay varias que se necesitan priorizar. Lástima que no las puedo mostrar aquí, no sé qué es lo que sucedió, pero aquí tengo mi presentación en la computadora y les puedo decir específicamente cuáles son las áreas que se tienen que priorizar. Primero, necesitamos estudios filogenéticos. Necesitamos saber qué especies son. Johan, si quieres la presentación para ver si se logra ver o no crees que sea necesario. Mira, no es necesario, quizá le podría dar vuelta a mi cámara, pero no sé cómo hacerlo. No, pero terminalo entonces, tranquilo, solo era para la visualización, pero sí se puede, entonces termine. Correcto. Entonces, los estudios filogenéticos, saber las especies es prioridad. Segundo, los estudios fitogeográficos. Ya sabemos qué especie es, ahora sepamos dónde está. Tercero, estudios fitoquímicos. Necesitamos saber si hay una especie y está distribuida ampliamente, qué utilidades químicas, medicinales, económicas tiene.
Cuarto, estudios poblacionales y ecológicos. Es el primero de las prioridades que se tiene que hacer fuera de un herbario. E incluso se podría hacer híbrido, en herbario y afuera. Cuarto, los estudios de conservación de especies que se puede hacer desde un herbario. Y por último, algo que no estamos haciendo, porque no estamos haciendo ninguna de estas, es traducirlo a la legislación y a la generación de empresas. Podemos generar riqueza, tenemos la materia prima. Lo que desconocemos es para qué sirve. Por lo tanto, estas son las bibliografías de las generalidades que podemos observar en lo que es la presentación. Tenemos mucho que hacer, muchas cosas que investigar. Gracias por su atención. Espero que ahora consideren los herbarios un sitio importante. Gracias. Muchas gracias, Johan, por esta hermosa participación. Vamos a pedirle a las personas si tienen alguna consulta en este momento, alguna duda que la puedan escribir, ¿verdad? Para podérselas hacer. Yo quiero hacerte una pregunta directa. Hemos trabajado, me has apoyado muchas en la parte de las pteridofitas cuando hablamos en las clases de botánica farmacéutica, ¿verdad? En la Facultad de Química y Farmacia. Yo sé la respuesta, pero quiero que la expliques un poquito más. ¿Qué tan importante es en los estudios fitoquímicos las muestras de herbario? O te doy espacio, Johan. Correcto. Me alegra mucho que hayas podido quedarte en toda la charla. Sí sabía que pues tenías algunos compromisos y te agradezco mucho eso, porque vos te sabes una historia buenísima donde se encontró que hicieron un estudio fitoquímico y no sabían la especie correcta. Entonces vemos que los herbarios, antes siquiera de hablar de aspectos fitoquímicos, confundirse de especie es confundirse totalmente de información. Segundo, vemos que ahora con estas nuevas tecnologías podemos extraer y analizar compuestos fitoquímicos antes siquiera de tocar una población. ¿Por qué es esto importante? Porque lo que nosotros observamos es que si encontramos una población muy restringida, por ejemplo, Phaneroflebia juglandifolia X macrosora, que es el híbrido que encontramos en Celaque, y si tiene componentes químicos, no ocupamos ir a arrancarlas. Podemos hacerlo desde un herbario. Entonces, vemos que tiene una amplia gama de usos y son interesantes para estudios fitoquímicos, y los herbarios son fundamentales. Sin un herbario no podemos hacer ciencia. Vimos en la presentación que las publicaciones científicas en plantas están directamente correlacionadas con el uso de los herbarios. Entonces espero que eso haya podido pues, responder tu pregunta. Sí, claro que sí, importantísimo, me encanta cómo lo desarrollas. Ashley Rosales pregunta, hablaron de la planta híbrida, ¿sabes si se utiliza de forma medicinal? Si tiene olor de la misma, ¿es soportable o no es tóxico para el ser humano? Si sabes algo relacionado. No se conoce absolutamente nada. Tiene olores muy fuertes, de hecho en la literatura eso ayuda a diferenciarla, pero pues se conoce el componente, el grupo familiar de los componentes, más se desconoce sus utilidades. Entonces hay una amplia gama de estudios que se pueden hacer. Eso es todo. Ok, a ver si alguien más tiene alguna otra duda que la pueda escribir en estos momentos para poderla hacer. Johan, ¿alguna recomendación para todos los que no solamente trabajamos directamente con plantas, sino que también estas dos ciencias que van mezcladas, ¿verdad? Que son multidisciplinarias, la fitoquímica, ¿verdad? Química y biología. Un consejo para todos los que estamos dentro de esta área. Algunos compañeros míos de farmacognosia están escuchando esta videoconferencia. ¿Qué nos recomendarías a nosotros? Pues lo primero
y esto va a todos, incluso a las personas que no tienen nada que ver con biología, es vayan a un herbario, pónganse a ver muestras. No necesariamente tienen que ser las más valiosas, porque hay muchas muestras que son de estudiantes que no se deben depositar en los herbarios porque tienen muchos errores, pero que esas muestras sirven para familiarizarse. De hecho, los herbarios sirven perfectamente para familiarizarse con cómo deberíamos ver una planta. Podemos ver que en las muestras que funcionan, que sirven para colectas, pues tiene todos los componentes, tiene flor, tiene fruto, tiene la forma de las nervaciones, revés y derecho. Entonces, ya para las personas que están en fitoquímica, si ustedes quieren estudiar una planta, antes de comenzar a leer acerca de la planta, vayan a verla al herbario. Porque de esa forma ustedes pueden saber, bueno, es enorme la planta o es muy pequeña, necesito colectar mucho. Para las personas relacionadas con biología, pues ya si están estudiando biología, sean voluntarios de un herbario, aprenden una infinidad de cosas. Es asombroso el conocimiento que hay en estos sitios y no se les está dando la prioridad necesaria. Y no es que lo diga yo, es que vimos todas las publicaciones científicas relacionadas con herbarios y aquí en Honduras es muy poco. Entonces hay un campo muy grande en que trabajar y ahora hay barreras cada vez más pequeñas. Gracias, Johan. Hay dos preguntas que están relacionadas con el híbrido, pero ya las respondiste, por eso no las voy a leer. ¿Cómo se enfrentan los herbarios a las constantes modificaciones de la taxonomía por razones moleculares? Ok, esa es una extraordinaria pregunta, porque el problema de los herbarios locales, porque lástima que no tengo la presentación para recordarles lo que dijo Rina, voy a ver si puedo darle vuelta a la cámara. No, creo que es innecesario. Bueno, los herbarios más grandes a nivel mundial están en Europa y en Estados Unidos porque tienen plata. Tienen contratado 20 curadores. Entonces, ellos pueden darse el lujo de actualizarlo todos los años. El problema de los herbarios locales es que o tienen pocas personas contratadas o carecen de la expertise, porque eso también hay que ser claros. Yo tampoco tengo la expertise para actualizar un herbario. Creo que una persona sola no tiene la expertise. Es una gama de personas las que se necesitan. Y tercero, que muchas veces carecemos del tiempo porque se tienen cargas académicas, se tienen cargas administrativas, entonces es bien complicado, pero es necesario. El EAP, por ejemplo, puedo hablar de esa experiencia, se actualizaron algunas familias cuando yo fui a verlas, aprovechando que yo ya manejaba la parte actualizada de esas familias, y eso es lo que hacen muchas instituciones, aprovechan cuando llega alguien que sabe de algo para actualizarse. Pero sí es un reto. Johan, tengo otra consulta. ¿Qué mecanismos se están implementando en los herbarios, por ejemplo, si supieras, para incluir lo que es el protocolo de Nagoya? Si estás al tanto de lo que es el protocolo de Nagoya. Bueno, al parecer hemos tenido pérdida de la comunicación con nuestro ponente. Al parecer hubo una caída de su sistema. Vamos a hacerles llegar las respuestas a sus preguntas. Vamos a buscar la manera. Vamos a tener que despedir la transmisión en vista de que no podemos contactarnos con el conferencista. Y bueno, llegamos al final de la videoconferencia, la importancia de los herbarios en la investigación científica. Agradecemos a todas las personas que esta tarde nos acompañaron y seguirán esta transmisión a través de y que siguieron esta transmisión a través de las redes sociales, ¿verdad? De la Facultad de Química y Farmacia. E invitarles que estén pendientes de la próxima conferencia el próximo lunes a las 2 de la tarde también que estaremos desarrollando en nuestra unidad académica, ¿verdad? Les agradecemos a todos
y les agradecemos a lo que son nuestros conferencistas para el día de hoy. Los esperamos el próximo lunes, como les repito, para seguir en nuestras videoconferencias, preparándonos y fomentando el estudio desde casa. Tengan muy buenas tardes.